Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos la última edición de la semana de este 19 horas con la sensación de que la nieve llama a la puerta, pero no termina de pasar. Por si acaso nos dicen que ya tienen todo listo por esas carreteras de Dios. Hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de la capital y nos hemos enterado de que el plan de ajuste del consistorio está funcionando bien, pero a medias. También tenemos una polémica a la vista a cuenta del posible cierre de una unidad de cirugía menor en el Centro de Salud de los Manantiales. Y sobre todo, un solemne acto en los juzgados en el que han condecorado con altas distinciones a la presidenta de la Audiencia Provincial. De todo esto y también de violencia machista vamos a hablar en esta mesa de análisis de Canal 19 2.0. Bienvenidos, que hoy es viernes. Cruz distinguida de primera clase de San Raimundo de Peñafort. Esta cosa tan rimbombante es una medalla, un distintivo que le han concedido hoy a Isabel Serrano y nos cuentan que en el mundo de la judicatura es bastante importante. La presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Isabel Serrano Frías, ha recibido este viernes la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, en un acto celebrado en los juzgados de la capital. Esta distinción es la máxima que un juez puede conseguir a lo largo de su ejercicio como profesional. La concede el Ministerio de Justicia a imposición de sus compañeros. Vicente Rouco, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pone como ejemplo a seguir por todos los jueces a la galardonada. Ella lleva 20 años de servicio ya aquí en Guadalajara y ha sido una de las columnas fundamentales que han soportado un trabajo de calidad y profesionalidad en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Ella es un modelo perfecto, responden a las virtudes de la discreción, de la moderación, de la prudencia, de lo que es la mesura en la aplicación de la ley, la rigurosidad y la profesionalidad. Yo, como presidente del Tribunal Superior de Justicia, quiero hoy precisamente destacar esas virtudes en la justicia, y la presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara es un máximo exponente de las mismas. Ya en el acto togado y con la medalla impuesta, la magistrada se ha mostrado muy emotiva y agradecida. Esto no es fruto de un trabajo individual, es consecuencia de un trabajo colectivo y de una serie de circunstancias que han concurrido y que he tenido la suerte de disfrutar, como es compartir con todos los compañeros que en la provincia ejercen esta profesión una excelente relación, una colaboración y lealtad que es realmente lo que ha llevado a buen puerto este acto. Isabel Serrano también ha estado acompañada por miembros de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como de autoridades judiciales, civiles, militares y cuerpos y seguridad del Estado. Pues para comentar esta y otras noticias, en el día de hoy tenemos a nuestro habitual de los viernes, que es Paco Campos, y al que damos la bienvenida una vez más a esta mesa de 19 horas. ¿Todo bien, Paco? Bueno, aquí estamos. Tirandito, que se dice. Tirando poco a poco. Menudos honores para la presidenta de la Audiencia Provincial. Una de las cosas que nos decía la compañera que ha cubierto la información es que todo el mundo de la judicatura habla maravillas de esta mujer. ¿La verdad es que se hace querer? Sí. Al parecer que se le ha concedido esta medalla por su discreción, por su moderación, por su prudencia, todas estas cualidades muy valoradas en la judicatura, ¿no?, para un trabajo tan complejo como es el que desempeña en nuestra provincia, ¿no? Y después de nada menos de 20 años de servicio, y una cosa que me ha llamado la atención es que han sido sus propios compañeros los que han solicitado al Ministerio de Justicia esta distinción, con lo cual es una compensación, un premio, una distinción impecable, ¿no? Y de manera muy consecutiva, porque la semana anterior era precisamente la fiscal jefe de Guadalajara la que recibía una distinción muy similar, en un acto también muy parecido a este. Ahora la presidenta de la Audiencia la tuvimos aquí, al principio de este programa, ya por el mes de abril o mayo, la tuvimos aquí a Isabel Bailarón, y además la verdad es que dejó una sensación estupenda, una mujer que vino de fuera hace ya muchos años, pero que se ha adaptado a Guadalajara como un guante, ya no se mueve de aquí, dice que ha encontrado, como decían aquel, su lugar en el mundo, y es muy querida en el mundo de la judicatura. Por cierto, hay que señalar que estaba Concepción Espejel, su antecesora, que ascendió al Consejo General del Poder Judicial, aupada por el Partido Popular. No sé si lo recuerdas, Paco. Sí. Pues aquí estaba Isabel, muy afectuosa con todos sus compañeros, y bueno, pues la verdad que la mujer estaba emocionada. Ha venido pues la crème de la judicatura. Cambiamos de asunto, como les decía también al principio del informativo.
Hoy ha habido sesión plenaria en el Ayuntamiento de Guadalajara. No había muchos puntos en la parte ejecutiva, el debate ha estado más bien en la parte política y sobre todo con mociones de esas que aquí nos gusta llamar de campanario, de esas que poco tienen que decidirse en un ayuntamiento. En cualquier caso, en la parte ejecutiva lo más interesante posiblemente es que ha habido un interesante debate sobre cómo está el plan de ajuste municipal. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este viernes, con los únicos votos del Partido Popular, una dación de cuentas sobre la marcha del plan de ajuste que acometió el consistorio capitalino el pasado marzo, a raíz de las normas del Gobierno sobre contención del déficit. Un plan de ajuste que ha consistido básicamente en fuertes incrementos de tasas e impuestos y en la reducción del gasto corriente, y que sigue enfrentando a Gobierno y a oposición. Según los populares, se busca fundamentalmente cumplir con los proveedores. ¿Cuál es el objetivo último de estas medidas de carácter inmediato? Pues el cumplimiento de la rigurosidad. Cuanto más ajustemos nuestros ingresos a lo que somos capaces de recaudar, más ajustados estarán nuestros gastos y seremos capaces de hacer posible llevar a cabo el pago en un plazo razonable. A la luz del informe realizado por la intervención, el plan se está cumpliendo de modo satisfactorio en lo referente a la reducción de gastos, pero el incremento de ingresos previstos no llega aún a los objetivos marcados, algo que destacaron desde Izquierda Unida. ¿Cómo va el plan? Vamos a ver, en un trimestre, que es lo que se nos ha presentado aquí, es muy difícil evaluarlo, ¿no? Pero sí que marca algunas tendencias que salen de los datos. Los ingresos van ligeramente a la baja en relación a los que se habían previsto. Aproximadamente, estamos hablando, se estaban previstos en el plan unos ingresos totales de 79 millones y hay una proyección de 75. Por lo tanto, hay una bajada de ingresos de un 5,81% que están en los números que nos ofrece el propio interventor. Las tasas, pues había previsto un incremento de 200.000 euros y la proyección es de 100.000. Por lo tanto, también un 50% a la baja. Los gastos han bajado ligeramente, en eso pues bueno, pues más o menos van bien. Y el periodo medio de pago a proveedores que estaba previsto en el plan, que era de 40 días, ahora mismo la proyección es a 99, es decir, un 147,5% más de lo que había previsto. La oposición dice que las medidas aprobadas están en consonancia con la política de austeridad decretada por Rajoy, que consideran un error, porque carga las economías de los más desfavorecidos. Esto hace que los ayuntamientos tengan que tomar medidas impositivas muy fuertes, como ha pasado en Guadalajara, incumpliendo los programas electorales del Partido Popular, política fiscal basada en la moderación. Eso, según el Partido Popular, según el señor Antonio Román, 22% de incremento de IBI de 2011 a 2012, 25% de incremento de IBI de 2011 a 2013 y 40% de incremento de IBI desde que el señor Román es alcalde de Guadalajara. Nosotros votamos en contra porque este plan endeuda más a los ciudadanos de Guadalajara. Condena la subida del IBI durante los próximos 10 años, mientras no se amortice el préstamo. Reduce el gasto en el transporte urbano, ahora se ha adjudicado, ya veremos a ver el desastre que va a ser, porque desde luego no van a salir las cuentas por ningún lado. Van a restringir el servicio, claramente van a bajar las frecuencias, van a reducir el número de kilómetros, termino, señor alcalde, incrementan las tarifas de la ayuda a domicilio y desde luego reducen subvenciones a asociaciones sociales que están tan necesitadas. Desde el Partido Popular señalan por contra que este camino emprendido es el único posible. Ustedes dicen que están de acuerdo con las medidas inmediatas y que por eso votan en contra del plan de ajuste. Y yo no sé cómo proponen ustedes mantener equilibradas las cuentas del ayuntamiento. Si se produce una caída de ingresos importantísima en determinados conceptos como es el impuesto de construcciones, de 9 millones de euros en 2005 a prácticamente 1 millón de euros. Esa es la caída. Si queremos mantener los servicios que prestamos a los ciudadanos, los servicios sociales y los servicios de limpieza, de recogida de basuras, de mantenimiento de parques y jardines, pagar la nómina de los funcionarios, todo lo que es el gasto corriente municipal, pagarlas, cumplir con la amortización y con los intereses de nuestra deuda, ustedes quieren que gastemos más y que ingresemos menos y que paguemos a 40 días. Yo es que eso no llego a comprender cómo se hace. Quiero que los dos grupos de la oposición me expliquen cómo se hace eso. Díganmelo, pero cuantifiquen sus medidas. No sirve salir y decir, es que tenían que hacer menos en no sé qué, no, cuantificadas. Por otra parte, la sesión también ha permitido aprobar un reconocimiento de facturas atrasadas por un valor de 70.000 euros. También se ha aprobado que no se puede disponer para ningún fin de la paga extra de Navidad que les han quitado los funcionarios.
Y han sido rechazadas las mociones planteadas por la oposición referidas a los desahucios, al imponer los populares la suya de apoyo a las medidas del Gobierno. Asimismo, se ha aprobado una declaración institucional conjunta sobre la violencia machista. Pues eso es, en resumidas cuentas, lo que ha dado de sí el pleno de hoy. No sé, Paco, ¿cómo ves esto de que hagan un ajuste y ahora hagan un poco un análisis, un estado de cuentas? Y resulta que sí, que los gastos los están cumpliendo, se está gastando incluso por debajo de lo previsto, pero eso de subir los ingresos, a pesar del estacazo con los impuestos, no está terminando de funcionar. Pues mucho me temo que van a tener que seguir ajustando los ingresos vía impuestos. La magia no existe en las cuentas en economía. Ahí estás un poco de acuerdo con lo que decía Alfonso Esteban. Estoy plenamente ¿no? de acuerdo. ¿Qué van a hacer? Pues tendrán que recaudar más. Es que no se puede estar en misa y repicando, como dice el refrán. Sí que es verdad que a la hora de recaudar pues habrá que tener cuidado a la hora de aumentar los ingresos con las personas que menos recursos tienen, pero si hay que subir aún un poco más el IBI, que es la vía recaudatoria por excelencia de los ayuntamientos, pues a lo mejor habrá que hacerlo. Aunque Paco, llevamos un año de 22% de subida, ¿eh? Es mucho, es mucho. 40% desde que Román es alcalde. Es mucho. Pues a lo mejor habrá que buscar por recaudación por otro lado, que a mí no se me ocurre porque no estoy precisamente en el ayuntamiento, pero sí que me sorprende que se necesite más recaudación, porque la verdad es que están apretando mucho las tuercas, como has dicho, el 40% que ha subido en 2 años el IBI, también están llevando una actuación muy intensa para cobrar a morosos, a gente que debe impuestos. Sí, está funcionando bien eso. Reajustando también, actualizando el IBI de viviendas que no declararan IBI, remodelando el transporte urbano, que era un importante chorreo de dinero. Es decir, si con todo eso no se logran los objetivos, habrá que seguir imponiendo. Bueno, el objetivo, básicamente esto pretende primero ajustar la administración a una situación de déficit cero, como marca el Estado. En ese sentido, el Ayuntamiento lleva pues 6 o 7 años consecutivos de superávit. Parece ser que este ejercicio también se va a cerrar con superávit. Así que en ese sentido nosotros, el Ayuntamiento de Guadalajara, no está teniendo los problemas que tienen otros. Pero, por otro lado, lo que sí hay que decir es que, el asunto del pago a proveedores sí que se ha ido un poquito de madre. El Ayuntamiento estaba pagando bastante bien y ahora mismo, según el interventor, a 100 días... Pues bueno, hay administraciones que están mucho peor, sino que pregunten en la Junta de Comunidades, pero vamos, no se está cumpliendo la ley y dicen que ese es el objetivo fundamental. Pero es fundamental en ese sentido llevar a cabo políticas activas para solucionar un enorme problema que está lastrando en un nivel muy grande la economía de la provincia, ¿no? Porque las administraciones no dan ejemplo, y si el plan de ajuste facilita a Guadalajara que dé ejemplo a la hora de pagar a las empresas, pues bienvenido sea. Por cierto, también lo que conlleva el plan de ajuste es ese crédito de 6 millones de euros, que será también, hablando de lastres, un lastre durante muchos años para el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Por cierto, unas cositas más que les quería comentar a cuenta del Pleno. No sé si ayer recuerdas, Paco, estábamos informando en el programa de ayer de que el PSOE se quejaba de que había un suplemento de crédito de 70.000 euros, se comentaba en la pieza que se ha aprobado pues para diferentes facturas pendientes. Entre ellas son 30.000 euros de unos estudios de viabilidad de unos contenedores. El Partido Socialista puso el grito en el cielo porque ese estudio de viabilidad de los contenedores pensaban que era a los contenedores puestos más recientemente y que no funcionaban. Y no, hoy aclararon durante el pleno del equipo de gobierno que se trata de los contenedores soterrados que han dado problemas desde el principio, esos que funcionaban con las plaquitas fotovoltaicas, que se pusieron en época de Alique en el casco histórico y que, por desgracia, eran mucho más modernos que los que han puesto luego de gancho. En principio eran mucho mejores, pero es que no han funcionado nunca bien. Es que la verdad que eran muy higiénicos y muy prácticos, ¿no? Pero ese sistema solía dar bastantes fallos. Entonces, al final, pues tenemos que acudir a una solución lo más próximo a la tradicional, pero sin recurrir a dar un paso atrás a los antiguos cubos de basura, ¿no? Así que es un dinero que bueno, por desgracia había que invertir. Pues seguimos avanzando en el programa de hoy. Tenemos más noticias de la capital, una importante. Hay una buena polémica montada a cuenta del cierre de una unidad quirúrgica en el Centro de Salud de Los Manantiales. Ya saben, una de esas unidades de cirugía menor. Lo vemos. Este sábado 1 de noviembre quedará desmantelada la unidad de cirugía menor que venía operando en el Centro de Salud de Los Manantiales.
Se trata de una unidad que estaba compuesta por 4 facultativos y 4 profesionales de enfermería y que se dedicaba fundamentalmente a la extirpación de pequeñas lesiones dermatológicas, quistes y otras dolencias de cirugía poco invasiva. La medida ya ha sido criticada desde el Partido Socialista, que destacaba el volumen de pacientes que veía esta unidad. Una unidad que está montada, se puso en funcionamiento desde el año 2006. En ese año se puso a disposición de los usuarios del Centro de Salud de los Manantiales la posibilidad de acudir a que les fuesen extirpados diferentes cuestiones relativas a cirugía menor, como puedan ser lunares, granos, forúnculos, pequeños quistes. Desde entonces hasta ahora, desde el año 2006 hasta ahora, se han atendido cerca de 7.000 pacientes. 7.000 pacientes que han pasado por esa unidad de cirugía menor. En nuestros cálculos podemos estar hablando de que aproximadamente 1.200 pacientes al año han sido los tratados en esta unidad. Los socialistas han denunciado que este cierre supondrá que estas cirugías habrán de ser derivadas al hospital universitario, incrementando unas listas de espera en cirugía general que en los últimos meses ya se han disparado de modo notable. Si teníamos, como bien constata en el cuadro, 1.131 pacientes en lista de espera, si, como les he dicho anteriormente, pasando por esta unidad teníamos aproximadamente una atención anual de unos 1.200 pacientes, desde luego los tiempos de espera que ahora mismo tienen las unidades de cirugía general en el hospital se van a ver incrementados. La lista de espera de cirugía general en el hospital se ha incrementado en un año de los 87 a los 186 días de media, según datos oficiales del SESCAM. Los socialistas temen que con la llegada de los pacientes de cirugía menor, esta se alargue hasta el año, cuando en Manantiales estas pequeñas lesiones se operaban en 2 o 3 semanas. Mientras, desde la Junta de Comunidades, el delegado provincial reconocía que desconocía la situación, al tiempo que decía que, en todo caso, lo ocurrido es culpa de la herencia recibida. El delegado de la Junta es el delegado de toda la Junta, de todos los servicios periféricos y también el SESCAN. Es normal que yo no esté al corriente puntualmente de todos los asuntos, pero yo insisto en que el servicio de cirugía de los Manantiales se va a seguir prestando en el Hospital General y por lo tanto no tengo nada más que decir y por favor pedir al Partido Socialista que no alarmen en este y en otros temas innecesariamente a la población. Vamos a ver, ese es el planteamiento del Partido Socialista, consecuencia de lo que han hecho ellos durante todos estos años. Es que lo de la herencia recibida es una realidad. Si se toman todas estas medidas de reajuste de los servicios es como consecuencia del despilfarro y el derroche de tantos años del Partido Socialista que han llevado casi o sin casi a la ruina a esta región. Y eso es lo que si se ha quitado, que yo Bueno, pues les voy a contar un poco un secreto periodístico de lo de esta mañana. La rueda de prensa que denunciaba el cierre de la unidad de urgencias se producía a las 11 de la mañana en la sede del Partido Socialista. La rueda de prensa de Condado, en la que, como han visto, decía no sé de qué me están hablando, pero si se ha cerrado es culpa de la herencia recibida, ha sido a las 11:30. Bueno, pues hace un par de horas, al final, hemos recibido en las redacciones un comunicado de la Junta de Comunidades en el que se asegura que no se dejará de practicar cirugía menor en el Centro de Salud de los Manantiales, que este centro de salud no disponía de una unidad como tal, sino de un quirófano en el que 5 profesionales de primaria realizaban estas intervenciones y que a partir de ahora se va a remodelar el funcionamiento para aumentar la actividad de cirugía menor en el centro de salud y que por tanto sí será una unidad como tal. Dice Condado que los médicos de atención primaria continuarán realizando intervenciones y se sumarán médicos de medicina especializada de dermatología y oftalmología para realizar intervenciones en el centro de salud de Manantiales. Vamos, que según la Junta de Comunidades no hay nada de lo que dice el Partido Socialista, pero ahora les voy a contar y te voy a contar otro secreto, Paco. Nos han confirmado profesionales médicos de atención primaria que tienen desde hace días instrucciones de no derivar a nadie a la unidad de cirugía menor del Centro de Salud de los Manantiales. Así que yo ya no sé con qué versión quedarme. La verdad es que me hace gracia porque el PSOE denuncia que va a desaparecer esta unidad de cirugía menor y la Junta de Comunidades contesta que no solo no va a desaparecer, sino que se va a constituir como un departamento propio de cirugía menor con facultativos especializados en cirugía menor que se van a sumar, yo no sé, a los 5 CAI. No ha dicho, la nota no dice expresamente que se van a conservar los 5 facultativos
y que se van a sumar unos nuevos, porque parece que no solo no se va a quitar, sino que va a ir a más. Yo no la sé verdad si que me extraña muchísimo. Ya sabes últimamente el Partido Popular que tiende a dar vueltas a las cosas para no llamar a recorte. No sé si es un caso de esos o un mero caso de que el PSOE ha denunciado algo que no es cierto. Pero lo que sí es cierto es que médicos de atención primaria se han puesto en contacto con Canal 19 y nos han asegurado esta misma tarde que tienen desde hace días orden de no derivar a nadie. Yo no sé si será un cierre temporal hasta que se reestructure esa situación. Igual se crea luego esa mega unidad y resulta que ya no tenemos que hablar de la herencia recibida, sino que no solo ya no influye la herencia recibida, sino que incrementamos presupuestariamente esa unidad en el centro de salud, lo cual, bienvenido sea, ¿por qué no? Pues ojalá. Vamos a cambiar de tema. Este promete traer cola en la próxima semana. Estaremos atentos a si hay o no hay cirugía menor en los manantiales en los próximos días. Ahora vamos a hablarles del proyecto de Ciudad del Transporte, Puerta Centro. Ayer ya comentábamos algo de este proyecto. Les dimos cuenta de esa reunión que mantuvo el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona con el presidente de ERCESA, que es la entidad que lidera este desarrollo urbanístico logístico en el centro, en Guadalajara, en el centro de España. Y bueno, ayer también les dábamos cuenta de la alegría que había mostrado el alcalde de Guadalajara por las buenas noticias, una firma de un convenio que sirve para poner en marcha básicamente la estación intermodal, que va a ser la piedra angular de este proyecto que llevaba años paralizado por la crisis y que parece que ahora recibe un nuevo impulso. Bueno, pues si ayer era Román el que mostraba su satisfacción, hoy, aprovechando la comparecencia de Rafael Esteban, al que hemos visto antes en la sede del Partido Socialista, le hemos preguntado a él. Recuerden que es alcalde de Marchamalo y esta Ciudad del Transporte está justo a caballo entre los dos términos municipales, el de la capital y el de Marchamalo. Pues así de contento estaba Esteban. La Ciudad del Transporte ha sido un elemento por el que llevamos trabajando los ayuntamientos de Marchamalo y de Guadalajara desde hace cerca de 10 años. 10 años en los que se han puesto las bases previas para poder generar esa infraestructura en nuestro territorio y, bueno, pues sobre todo ante las dificultades económicas que conlleva llevar adelante una inversión tan importante como pueden ser esos 2.200.000 metros cuadrados que tiene de superficie total la Ciudad del Transporte. Bueno, pues el avance que ayer nos vino a comunicar tanto el presidente de ERCESA como el presidente del Puerto de Tarragona es una noticia bastante importante, no solamente para Marchamalo, sino para todo el territorio del Corredor del Henares y nuestra provincia de Guadalajara. Ayer nos comunicó el presidente del Puerto de Tarragona ese principio de acuerdo al que han llegado con ERCESA para ser los desarrolladores de la plataforma intermodal que será, digamos, esa base inicial para el desarrollo de la Ciudad del Transporte. Una plataforma intermodal que quiero, además, recalcar que tiene una capacidad para trenes que superen los 750 metros de largo. Además, el presidente del Puerto de Tarragona ha querido manifestar que ya se han iniciado todos los trabajos para sentar la base de inicio de esta gran plataforma intermodal, donde ya directamente en el inicio del propio puerto de Tarragona han hecho ya una inversión importante para dar cabida a una salida anual de 1,5 millones de contenedores. Por lo tanto, están todas las bases puestas, hay ya autorización por parte de Puertos del Estado y, desde luego, es una excelente noticia no solamente para Marchamalo, para Guadalajara y para toda nuestra provincia. Pues no cabe duda de que lo es, ¿verdad, Paco? Me parece una buena noticia, una excelente noticia, como dice el alcalde de Marchamalo, más en una época en donde el crecimiento, pues no hay grandes inversiones para crecimiento, ¿no? Y sin duda esta inversión de llevarse a cabo finalmente en su totalidad va a atraer a muchas empresas a la provincia, aprovechando las buenas comunicaciones que vamos a tener. La verdad que lo comentábamos ayer también, en una ubicación inmejorable. Es un proyecto que iba como un tiro, que iba como una bala hacia adelante y al que la crisis pues le quebró las piernas. Y bueno, a ver si esto es el inicio de la salida de la crisis, a ver si este proyecto tan ambicioso, tan importante para Guadalajara, que es que no puede dejar de hacerse, porque no vamos a tener otro mundo mejor que la gran logística de alta capacidad, aprovechando las conexiones de carretera y de tren que hay justo aquí en este nudo de comunicaciones. Pues si este proyecto supone la punta de lanza
para que el corredor del Henares despegue y salga de esta maldita crisis que nos tiene a todos ya hasta la boina. Vamos a cambiar ahora de asunto, nos vamos a hablar de carreteras, pero de las que están por el norte de la provincia y por el señorío de Molina, esas más estrechas, y es que llega la nieve y hay que prepararse para ello. En Diputación y en la Junta ya lo han hecho. La Diputación de Guadalajara ha activado el plan de vialidad invernal en la provincia ante los riesgos de nevada que se anuncian en la Sierra y en Molina, para atender las emergencias que se puedan producir y garantizar la vialidad en las distintas carreteras provinciales. El plan se ha dimensionado para atender la eliminación de la nieve que se pueda acumular en la red provincial de carreteras, para lo que se ha dividido la provincia en 5 zonas coincidentes con la ubicación de las brigadas de carreteras: Cogolludo, Guadalajara, Cifuentes, Sigüenza y Molina de Aragón. Cada una de estas zonas a su vez cuenta con distintas áreas de actuación según la probabilidad de nevada sea alta, media y baja. Se dispone de varios equipos con más de 50 trabajadores en su conjunto, que prestan el servicio con disponibilidad para los 7 días de la semana. Respecto a los medios materiales, existen 8 camiones con cuña quitanieves y distribuidor de sal en las brigadas de Molina de Aragón, Sigüenza, Cogolludo, Guadalajara y Cifuentes, estando prevista la incorporación en los próximos días de un nuevo camión con las mismas características para mejorar la dotación actual de Cifuentes. Además, 4 máquinas retroexcavadoras de las brigadas han sido dotadas con cuñas quitanieves, que completan el equipo y que en este caso desarrollan una labor importante en pequeños accesos a municipios o en nevadas de bajo o medio nivel. En conjunto se atenderá una red de 1.600 kilómetros. Y en la Junta también tienen todo preparado para las carreteras que son de su competencia: 13 quitanieves, 4 motoniveladoras, 3 camiones con sal, 70 personas, bueno, un montón de medios, lo ha contado el delegado. Las vías de la región tienen un total de 8.700 kilómetros en todo Castilla-La Mancha, y que en Guadalajara son 1.463 kilómetros de vías pertenecientes a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y que además Guadalajara, insistiendo en lo que les decía hace un momento, tiene el punto más alto de toda la región, que es el Pico del Lobo, con una altitud de 2.272 metros. Este dispositivo es para mantener las condiciones de seguridad, comodidad y fluidez en el tráfico de las vías de la región, y lógicamente para dar respuesta en época invernal a situaciones meteorológicas adversas, como son el hielo y la nieve. En cuanto a maquinaria, disponemos en la provincia de Guadalajara de 13 quitanieves, 4 motoniveladoras, 3 camiones con extendedoras de sal y una retroexcavadora. En cuanto a los depósitos de sal, son 17 los que contamos con los que cuenta el Servicio Periférico de Fomento en la provincia, repartidos ya estratégicamente en las zonas que ya por experiencia de muchísimos años es más necesario. ¿Saben dónde nieva mucho? Mucho, pero mucho, en la zona de la Sierra. Uno de los pueblos donde más nieve suele caer en estas fechas es Cogolludo, y allí además de nieve lo que ha caído es la polémica, porque el alcalde al final se ha puesto sueldo. Vamos a verlo. El alcalde de Cogolludo va a cobrar sueldo por desarrollar estas tareas de forma parcial. Así se ha aprobado el pleno del pasado miércoles con los únicos votos de apoyo del PP y los votos en contra de la agrupación independiente y del PSOE, que han criticado duramente este hecho. Es la primera vez que un regidor de Cogolludo, que actualmente cuenta con 700 vecinos empadronados, va a percibir un dinero por sus tareas. Concretamente, el sueldo es de 28.000 euros brutos al año, sobre un presupuesto de 888.000 euros. El PSOE ha recordado que el alcalde había prometido que no cobraría por su dedicación. Jaime Frías admitió en el pleno que estaba incumpliendo su palabra, pero aseguró que tiene el beneplácito de la dirección provincial del PP. La polémica ya se produjo el año pasado, cuando el alcalde anunció que se iba a poner un salario de 56.000 euros anuales, pero luego dio marcha atrás por la polémica suscitada. Pues ya lo ven, Jaime de Frías estuvo hace poco por aquí, no le preguntamos por este asunto porque pensábamos que estaba zanjado, Paco. Recuerdo que hubo una polémica, se lo quiso poner, al final dijo que no se lo ponía, asunto zanjado, pero al final lo ha hecho. Al final ha logrado su objetivo. Si a jornada completa no conseguimos 56.000 euros, pues lo reducimos a media jornada y solo cobramos en los tiempos actuales, y en un pueblo como Cogolludo, con un presupuesto de 880.000 euros, pues me pagan la mitad y trabajo a media jornada. Un ejemplo pésimo para los ciudadanos. Por cierto, lo comentábamos antes, no me creo que el Partido Popular Provincial haya aprobado esta medida. ¿No te crees eso de que tiene el beneplácito de Guarinos? A menos que por lo que sea no les haya quedado otro remedio que darle el beneplácito.
Yo no sé en qué lo justifica. La verdad que es un pueblo muy pequeño, 700 habitantes es un pueblo muy pequeño como para que un alcalde tenga sueldo. No es normal. Lo normal es que un alcalde tenga sueldo ya en poblaciones más grandes. A veces ocurre, pero bueno. Sucede en algunos casos que el ser alcalde es una actividad pública que no compensa con lo que se percibe en algún trabajo en el ámbito privado, pero también sucede que si se llega a ese extremo, el alcalde dimite y sigue dedicándose a lo que se dedicaba antes de ser alcalde, porque un alcalde en un pueblo como Cogolludo pues implica dosis totales y absolutas de altruismo. Sí, sí, no, hay que decirlo, porque esto la gente, con los políticos se equivoca un poco. Hay que decir que la inmensa mayoría de los alcaldes y concejales de la provincia no cobran por su trabajo, no hacen más que robarle horas a su tiempo libre y desvelos a su sueño para poder llevar los pueblos. Es muy raro que un alcalde como un pueblo de Cogolludo cobre. Y bueno, pues a ver si pronto conocemos la versión de Jaime de Frías en que se justifica, a lo mejor pues eso, en la apertura del Palacio Ducal, y que va a tener mucho trabajo con eso, a ver qué es lo que nos cuenta. Ahora nos vamos a publicidad, no se muevan de sus asientos porque enseguida volvemos hablando de violencia machista. Viene a vernos Mercedes de Juan, una psicóloga especialista en esto que ahora llama la violencia de género. Por cierto, eso es lo primero que le voy a preguntar, si decimos de género o decimos machista. Hasta ahora. De este último 19 horas de la semana, ya saben que es viernes y como les decía antes de la publicidad, tenemos una invitada que se llama Mercedes de Juan. Es psicóloga clínica, técnica en el Centro de la Mujer de Mondéjar y es profesora del Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, profesora tutora de psicología. La hemos invitado porque es una especialista, por su trabajo, en esto que llama la violencia de género, la violencia machista, la violencia contra las mujeres, y que en estos días está pues bueno, en plena actualidad por la celebración del Día Internacional y porque en la UNED habéis celebrado una serie de charlas, de jornadas, de conferencias sobre esto, que a mí no me gusta llamarlo violencia de género porque digo que esto de género es una cosa del lenguaje, no del sexo, me gusta llamarlo violencia machista. No sé, a ti, ¿cómo te gusta llamarlo? Bueno, la verdad es que me es indiferente, pero sí es verdad que violencia machista es como con más contundencia y matiza quizás un poco la causa de este tipo de violencia. El martes decía que habías dado una conferencia dentro de las jornadas contra la violencia de género de la UNED, unas jornadas que están acabando en este mismo momento porque ahora mismo se estaba celebrando una mesa redonda. Quería saber cómo han salido estas jornadas que habéis hecho con esta temática, ¿qué tal ha ido la cosa? Bueno, pues yo creo que nos sentimos orgullosas y orgullosos del esfuerzo y trabajo que hemos realizado, en el sentido de, una vez más, es una llamada a la sociedad para sensibilizar sobre este tema, en clarificar, si cabe, pues lo que significa la violencia de género, violencia machista, ¿no? Es la violencia que algunos hombres ejercen contra las mujeres. Y bueno, pues también es una manera de, que así en una de las charlas lo hemos reflexionado así, ¿no? El hecho de ver qué responsabilidad tenemos la sociedad, si es que la hay, en combatir esta lacra, ¿no? El día 25 es el Día Internacional de la lucha contra este tipo de violencia, un acto institucional aquí en Guadalajara, que se reúnen. Yo no sé, ¿sirven de algo estos actos, estas solemnidades? Sí, ¿Sirven? Por supuesto. Yo creo que son llamadas para que no se olvide que, por desgracia, este año ya llevamos alrededor de 47 mujeres muertas. Esto en España, estamos centrándonos en España, pero si miramos en el mundo, por desgracia, es una de las lacras más devastadoras, ¿no? Hacia las mujeres y hacia las niñas. Entonces, por supuesto que necesitamos un día que al menos se oficialice el que, por desgracia, esto continúa y que ojalá un día desaparezca, no haya que conmemorar nada. Hoy mismo el Ayuntamiento, por cierto, aprobaba también una moción institucional en ese sentido. Tras la conferencia que impartías el otro día, ¿detectas que el problema sigue interesando, importa a los ciudadanos? Hombre, yo espero que sí. Y bueno, concretamente las personas que asistieron, pues la verdad es que yo me sentí muy agradecida y satisfecha de ver que había interés, levantaron la mano
preguntando, reflexionando, y la verdad es que se agradeció, ¿no? Sí, desde luego que hubo mucho interés. Y si se ha avanzado en la visibilidad del problema, se habla de ello, se trata, se hacen días, hay conciencia social, es un tema que está candente y que yo creo que todos los medios de comunicación, los políticos, todos están poniendo de su parte, pero no deja de cobrarse víctimas este problema de la violencia machista. ¿Qué falla? ¿Qué se puede hacer? Pues la verdad es que es la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que de ahí que siga habiendo estas conmemoraciones, ¿no? Y estos espacios de reflexión y de ver que si las medidas que se están llevando a cabo, por ejemplo, la ley que recoge digamos, las normas, ¿no? o las pautas para combatir esto, es buenísima y es estupenda, ¿no? Quizás a lo mejor no sé si es real, es decir, si luego a la hora de aplicarse a lo mejor no siempre es posible o según las circunstancias. Entonces, a lo mejor ahí hay que hacer reflexiones en cómo las instituciones, las personas, afrontamos esta situación, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, que es donde yo trabajo, pues a veces las posibles críticas, el no entender pues que a lo mejor una víctima vuelva con su agresor o que a lo mejor le perdone y que luego lo pase mal, ¿no? Esta ida y vuelta que quizás es lo que caracteriza este tipo de violencia, que no es que te roben denuncias y todo se acaba, sino que aquí hay un vínculo afectivo entre el agresor y la víctima y es lo que complica todo. Y esto yo lo entiendo, que la gente no le cuesta, ¿no? Porque las víctimas normalmente no quieren dejarle, quieren que cambie y ese es un problema, ¿no? Es una de las facetas, ¿no? Que exactamente que pasa. ¿Y qué factores sociales ayudan a mantener este problema? ¿Cuáles ayudan, sin embargo, a combatirlo? Bueno, yo creo que la sensibilización, el que entendamos qué es esta violencia, el que apoyemos a las víctimas, el que no las juzguemos, que no las cuestionemos, que si tenemos dudas vayamos a los profesionales a preguntarles o al menos, bueno, el que por supuesto todas las instituciones nos coordinemos como lo estamos haciendo, más si cabe. Pues yo creo que todo eso, tarde o temprano, al margen, ¿no? De que este es un problema también muy cultural, ¿no? Es decir, parte de esta violencia nace en el pensamiento de estos hombres que lo llevan al extremo de pensar que ellos como hombres son superiores a las mujeres, simplemente, y a partir de ahí se construye todo lo demás. En este sentido, y sin pecar de nada, pero me imagino que tiene que haber una relación causa-efecto, la llegada de inmigración estos años atrás, de países de culturas, por ejemplo, magrebíes, donde el papel de la mujer es todavía, tiene un rol todavía mucho peor que el que puede tener en una Europa occidental, me imagino que habrá agravado el problema o habrá dificultado la lucha. Pues la verdad es que lo que decía antes, ¿no? Efectivamente, es decir, esta lacra no es exclusiva de nuestro país, sino de otros países que además coincide que como tienen un pensamiento machista mucho más extremo, pues es verdad que también se generan situaciones mucho más extremas o por lo menos más frecuentes o multiplican más este tipo de actos violentos. Y antes citabas también, no sé si de pasada o porque trabajas en un pueblo como Mondéjar y estarás muy cerca de esas realidades, la situación de maltrato a la mujer en el mundo rural, como si tuviera un punto diferenciador con el mundo urbano. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Se da más o qué es lo que ocurre? Quizás sí, no es que se dé más o menos, ¿no? Porque aquí en Guadalajara también las cifras son abrumadoras, simplemente que es más complejo, es decir, aparte de que en sí lo que están viviendo estas mujeres es tremendamente difícil, lo que lo complica es el aislamiento, que aparte del que viven, ¿no? por estar encerradas con sus parejas, aparte es el aislamiento, la dificultad de transporte, por ejemplo, el poder incluso en algunos casos asistir al centro o a otros recursos, ¿no? Dificulta. Y luego, como decía antes, hay algunas mentalidades demasiado rígidas en las zonas rurales que juzgan a las víctimas, ¿no? Y eso perjudica mucho el que esto evolucione, ¿no? Fíjate, y a pesar de los avances tecnológicos, de la cercanía del mundo rural, Paco, ¿quería comentar algo también? Sí, yo sé que en el Centro de la Mujer de Mondéjar lo habéis pasado realmente mal porque hace aproximadamente un año temíais por la supervivencia del centro como tal. Después de muchas luchas habéis podido sacarlo adelante y sí que me gustaría que para todos aquellos políticos o gestores que estén pensando ahora en volver a la carga con algún nuevo recorte, con un nuevo intento para cerrar el Centro de Mujer
de Mondéjar y tú como psicóloga del centro, que nos describieras cómo llega una persona maltratada a tu despacho, una mujer maltratada. Bueno, yo confío en que al año que viene continuemos recortadas, porque efectivamente 2 de nuestras compañeras ya no están. ¿Cuántas seréis y cuántos 4. sois? Éramos 4 profesionales y actualmente está mi compañera la abogada y yo la psicóloga. Sí. Y bueno, pues realmente al Centro de la Mujer puede acudir, ya lo dice el nombre, cualquier mujer con cualquier problemática o sin problemática, simplemente con una duda de cualquier tipo, ¿no? Seguro que le vamos a orientar, incluso aunque viniera algún hombre, que también nos ha pasado. Nuestra función principal es informar, orientar en un primer momento, ¿no? Por lo menos a dónde tienes que dirigirte. Y en segundo lugar, concretamente con respecto a las víctimas de violencia de género, nos vienen en cualquier punto del proceso, ¿no? Es decir, nos vienen, o en el mejor de los casos, cuando ya se han separado de su agresor, o no, todavía están en convivencia con él y se plantean la separación, o se plantean denunciar o no. Es decir, bueno, vienen en diferentes puntos y a nivel de edades, cualquier tipo de edad. ¿Cuál es nuestra intervención? Pues sobre todo eso, sobre todo lo primero, el calor, la escucha, la orientación, el buscar soluciones. Lo que pasa que generalmente no son inmediatas, no somos un recurso de atención primaria que dé una solución inmediata, ¿no? Es decir, somos un recurso social, al fin y al cabo, especializado en mujer, y nuestra función principal es eso, ¿no? Es acompañarla, apoyarla y marcarle el camino, pero las decisiones las tiene que tomar ella. Me ha llamado la atención eso que has dicho de que alguna vez ha ido algún hombre. Sí. Yo quisiera saber, ¿se trata de algún maltratador que quiere ayuda para intentar dejar de serlo? Que no sé si existen programas en ese sentido, o de algún hombre víctima de malos tratos. Bueno, sospechamos en alguno de los casos, sí, hemos tenido situaciones, alguna situación complicada y difícil, pues sí. Pero desde luego no demandando ayuda, ni apoyo, ni mucho menos. Pero bueno, gracias a Dios lo hemos podido redirigir estupendamente. Decías programas para... No, sí, me parece algo interesante. No sé si habrá gente que tenga esa compulsión ojalá, violenta y que trate de eliminarla. Yo no sé si eso es posible. Pero perdona que te corrija, el problema de la violencia de género no es un problema de impulsos ni de compulsiones. Quiero decir, ellos controlan perfectamente cuándo utilizar la violencia. Es un problema de elección de violencia, cuando, quiero decir, ellos deciden malamente utilizar la violencia. Programas de ayuda al maltratador, supuesto maltratador, ha habido, por supuesto que ha habido, y Castilla-La Mancha ha apoyado eso en años anteriores. ¿Por qué no existen? Porque el grado de éxito fue nefasto. Y el mayor éxito que hubo generalmente era por obligación del juez, que le obligaba a participar del programa. Me consta que hay otros recursos, quizás privados, de índole privado, que se encargan de ello, pero la verdad es que desconozco los resultados. Me corregías antes, me dices que el maltratador no funciona a impulsos, que el machista violento no funciona con impulsos, sino de una manera meditada. En ese sentido te quería hacer una pregunta, porque hace poco, por ejemplo, Izquierda Unida pidió la dimisión del subdelegado del Gobierno porque, refiriéndose a un crimen, se encontró un cadáver aquí en septiembre de una joven ecuatoriana que había sido asesinada por una pareja suya, o una expareja suya. Y hace poco, bueno, se detuvo a esta persona en Italia y nos dieron una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa el subdelegado se refirió a lo sucedido como crimen pasional. Izquierda Unida le sentó muy mal y pidió la dimisión. Yo no te voy a decir si tiene que dimitir o no el subdelegado, no te voy a pedir en ese brete, pero sí quisiera que me dieras tu opinión sobre si es importante la definición del problema, si es importante evitar ese tipo de expresiones como crimen pasional. Pues sí, yo considero que es importante. Como decías tú antes, el lenguaje, y tú que eres periodista, es fundamental, ¿no? El cómo se digan las cosas y el término que se utiliza, porque todo puede cambiar, ¿no? Por salirme un poco del ámbito que estamos hablando, que todo el mundo lo va a entender, no es lo mismo que me suspendan que yo he suspendido, no tiene nada que ver. Entonces, a mí me he suspendido. Bueno, pues al utilizar la palabra crimen pasional, a mí personalmente me sugiere novela, ¿no? Y esto no es una novela, ojalá fuera este problema una novela. Y en segundo lugar, lo que decíamos antes, ¿no? Parece que es como que es la pasión, como que no eres consciente de que te ha llevado a...
y para nada, quiero decir, la problemática tiene su origen fundamentalmente, entre otros factores, en un pensamiento muy radical machista, llevado a la acción de yo soy hombre y estoy por encima de ti, mujer, y tú eres mía y yo voy a hacer lo que sea para que me obedezcas. Paco. A mí me gustaría saber si por la experiencia profesional que tienes te consta que funcionen bien las órdenes de alejamiento. ¿Se conceden a tiempo? ¿Son eficaces? ¿Se cumplen? ¿Se cumplen? Por parte de... del alejado. Claro. Sí. Bueno, pues realmente yo creo que sí que son una medida de contención muy importante. No son garantía, realmente en toda esta problemática, y me imagino que como en otras, la verdad es que no tenemos la receta ni la garantía de nada, pero yo creo que sí que contienen y protegen a la víctima. Y es verdad que en muchos casos ellos se la saltan a la torera y luego se dice que es ella la que le provoca, la que busca, sobre todo en las zonas rurales, como los espacios son muy reducidos, es una de las dificultades más que tienen, ¿no? Que realmente coinciden, sobre todo si además son personas, mujer, o sea, la pareja es joven, pues que lógicamente salen y demás, y entonces coinciden en los mismos espacios y, digamos, da la sensación como que es ella. Generalmente no se plantea que a lo mejor es él, porque quien se tiene que cuidar de no transgredir la orden es él, no es ella. Una última pregunta, porque no tengo tiempo para más, sí, pero no quería dejarla de hacer. Estamos todos más que hartos de escuchar un mensaje de las instituciones hacia las mujeres, y es que al primer síntoma hay que denunciar. Y sin embargo, últimamente vengo huyendo de profesionales como ustedes que no siempre es así, que no siempre hay que denunciar, y me gustaría que me aclarara eso, porque yo ando un poco descolocado. ¿Hay que denunciar o no hay que denunciar? Bueno, es normal y para eso estamos aquí, para clarificar. Pues efectivamente, la denuncia forma parte del proceso y desde fuera es fácil decir denunciar y la verdad es que estaría fenomenal, ¿no? Es realmente una herramienta muy poderosa para proteger a la mujer o en el caso de menores también a ellos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que no siempre a lo mejor es el momento adecuado, y más cuando está en convivencia con él y ella no tiene muy claro los pasos a dar o se imagina que su pareja le van a esposar y eso, bueno, la derrumba absolutamente. Entonces, tú forzar a que denuncie, si ella no está, por ejemplo, preparada para dar el paso, aunque tú veas que sería lo ideal, pues la pones en riesgo porque probablemente esa denuncia a lo mejor no prospere porque ella misma no tenga el valor de decir lo que tiene que decir. Y entonces pues la pones en riesgo porque luego vuelve a su casa y se encuentra con el pastel, ¿no? Es decir, vuelve a convivir y te he denunciado. Entonces, para dar los pasos hay que estar muy segura y también hay que tener las ciertas pruebas, ¿no? Porque sobre todo en la violencia psicológica, que podamos demostrar que esa ha existido, porque yo entiendo que un juez o una jueza pues obviamente tiene que tener algo en lo que basarse, ¿no? Y hay que dárselo de alguna manera. Entonces, a veces nuestra función desde el Centro de la Mujer es pues ver en qué proceso, en qué momento está y asesorar lo mejor posible para que los pasos que den sean eficaces y llegue a buen fin. Bueno, pues no sé si hay que denunciar o no, pero lo primero que deben hacer, y yo con esa conclusión me quedo, es acudir al Centro de la Mujer más próximo, que eso seguro que es garantía de éxito. Paco, muchas gracias por ayudarme un día más a analizar la actualidad, un viernes más aquí en la mesa de 19 horas. Gracias a ti. Y a usted, Mercedes, también muchas gracias a vosotros por su visita en el día de hoy. A ustedes hoy les voy a dejar con un montón de oferta cultural para este fin de semana. La vamos a ver en 2 minutos, muy rapidito. Empezamos por teatro, que empieza dentro de 5 minutos. Si viven cerca del Teatro Güero Vallejo, a lo mejor se pueden acercar a esto. Se trata de Perdiendo el tiempo, una obra de danza contemporánea de la compañía de Mar Gómez. Las entradas están a 10 euros, quedaban bastantes. Si viven cerca del Güero Vallejo, de otra manera no, aún están a tiempo de llegar. Es un espectáculo fantástico que también combina circo. Hay 2 artistas sobre el escenario y bueno, es de estas danzas modernas, muy expresivas, tremendamente plásticas y que yo creo que puede resultar muy interesante para el que le interese la danza contemporánea. También tenemos una opción dentro de media hora en Marchamalo con teatro. Decía que dentro de media hora no, dentro también de 5 minutos. A las 8 en punto empieza esta obra, Ninette y un señor de Murcia, a cargo de una compañía muy divertida que se llama Teatro Cachivaches. Ya saben, es un clásico de Miguel Miura, esa historia del exiliado español en los 60 que llega a Francia, el inmigrante español que llega a Francia en busca de dinero
y acaba en casa de un exiliado tras la guerra civil, y bueno, y su hija pues le vuelve prácticamente loco y le perturba y se produce un choque cultural muy interesante, que bueno, es un clásico de Miguel Miura de los finales de los 60 y que se representa en 5 minutos en Marchamalo. Seguimos avanzando, nos vamos a música y a mañana. Esta maravilla es música a capela y lo hace un grupo que se llama Octámbuli. Actúan mañana sábado en Sigüenza y cierran el festival Musigüenza que se ha venido celebrando a lo largo de las últimas semanas. 8 cantantes valencianos de prodigiosas gargantas conforman esta formación, que se creó en el año 2005 y que interpreta, aquí lo pueden escuchar, versiones sorprendentes de las obras más variopintas. Tienen desde danzas medievales hasta conocidas bandas sonoras cinematográficas. Esto es El Golpe. ¿Y el sábado también? Tan diminuto, frágil, minúsculo, nunca antes me contemplé. Pues esto que ven, que es Fon Román, antiguo miembro de Los Piratas, que ahora está en un proyecto propio, en solitario. Es un cantante, ya lo escuchan, una voz muy peculiar. También es un gran compositor pop clásico y presenta su segundo trabajo en solitario que se llama Entre Telas. Actúa en el TICE, el Centro Joven, el espacio TICE que hay en el Fuerte de San Francisco, mañana a las 9 de la noche. La entrada es gratuita, no tienen excusa. Y música clásica de la última generación con esto que van a ver. Todo un crack de la composición, posiblemente el mejor concierto de este fin de semana. Wim Mertens, el pianista, se sube al escenario del Buero Vallejo el sábado a las 8 de la tarde. Ya saben, es un músico belga que actúa en esta ocasión con una formación de trío, viene con un violinista y con un cello. Mertens ha compuesto innumerables piezas de música, desde pequeñas canciones hasta obras de gran formato, también bandas sonoras de película. Es un músico de esos de culto y quedan entradas, la verdad que no es muy conocido y es una verdadera pena porque es un músico de estos de primera división. Eso ha llegado desde Bélgica y de aquí, de la tierra, tenemos esto. El amigo Quique Meléndez, el flamenco más flamenco de Guadalajara, que actúa mañana en el Metrópolis Café, ese bar que hay en la Plaza del Concejo, a las 9 de la noche con la entrada gratuita. Ya saben que Quique Meléndez pues tiene legión de seguidores aquí en su ciudad. Y bueno, toca con relativa frecuencia en diferentes bares y garitos. Esto fue hace un par de semanas en la Sala Óxido. Quien se lo perdiera entonces tiene posibilidad de verle en el Metrópolis el sábado a 1 de diciembre a las 9 de la noche. Se toma un gin tonic muy bien tirado por Claudio, que es el camarero del Metrópolis, y escucha a Quique, que es una maravilla. Y si lo que le gusta es el metal y la música cañera, esto es lo que hay. Arriba y las horas se iban. Qué mala cara, niña, que llevo. Recuerdo que acabé boca arriba. Quemarme sabe cada vez que bebo. Es Hora Zulu, un grupo heavy metal granadino que actúa en la Sala Óxido el sábado por la noche. Antes habrá unos teloneros que se llaman Elenco. Llevan una gira, unos meses de gira por España los zulúes, con un trabajo que se titula, a ver si lo digo bien, Siempre soñé saber, sobre nadie negó nunca nada. El sexto disco de esta formación que se creó en el año 2000. A las 10 de la noche en la Sala Óxido. 15 euros cuestan las entradas. A las 12, perdón, me corrigen, no son las 10, es a las 12. Pues eso ha sido todo por hoy. Hasta el lunes.
adentro y casi me ahogo.